Lo que se siembra, se cosecha. Esas fueron las palabras de Mariana mientras besaba a su amante en plena boda de su hijo, mirando a su esposo con una sonrisa cruel. Pero la venganza de él apenas comenzaba. El estruendo del cristal estrellándose contra el piso de granito retumbó por todo el penthouse como una declaración de guerra. Gabriel Mendoza Ortega permanecía inmóvil entre los restos del vaso que acababa de lanzar. Sus ojos, encendidos por una rabia que nunca antes había sentido, brillaban con una intensidad peligrosa. Las lágrimas se habían evaporado horas atrás, reemplazadas por algo más oscuro, el hambre de justicia. En sus manos temblaba una fotografía arrugada de su boda, la misma que había colgado durante 25 años en el despacho principal. Pero ahora, después de lo ocurrido en la iglesia, esa imagen era el símbolo más vil de su engaño. Volvamos al principio de esta historia que transformaría para siempre la vida de Gabriel. 3 meses antes de aquel estallido de furia y cristales rotos, Gabriel se levantaba cada mañana a las 5:30 en punto. Su rutina era casi ritual: preparar el té de jazmín para Mariana exactamente como le gustaba, revisar su agenda de eventos sociales, planchar su blusa favorita y asegurarse de que sus tacones italianos estuvieran relucientes. Durante 25 años, Gabriel había perfeccionado el arte de ser el esposo ideal, el que no discutía, el que sonreía en las cenas diplomáticas, el que mantenía el hogar como si fuera una vitrina de diseño. Su mundo giraba en torno a Mariana Salazar del Río, la influyente consultora política que había conquistado Ciudad de México con su carisma y sus alianzas estratégicas. Gabriel recordaba con claridad el día que la conoció en una gala de fin de año en Puebla. Él tenía apenas 24 años, era bibliotecario en una universidad privada, y ella ya irradiaba esa seguridad que luego se convertiría en su marca personal. Mariana lo envolvió con promesas de una vida sofisticada, viajes a Asia y una familia ejemplar en la capital. Los primeros años de matrimonio fueron como un cuento de hadas. Gabriel se mudó a la Ciudad de México, aprendió a moverse entre círculos políticos y se dedicó por completo a ser el compañero que Mariana necesitaba para su imagen pública. Cuando nació Emiliano, Gabriel creyó que había alcanzado la plenitud. Su hijo era brillante, sensible y representaba todo lo que habían construido juntos. Pero las grietas comenzaron a aparecer cuando Emiliano cumplió 10 años. Mariana llegaba cada vez más tarde a casa. Sus explicaciones sobre reuniones con senadores se volvían más ambiguas y Gabriel notaba cómo ella lo miraba con indiferencia. Al principio se convenció de que era una etapa, que todos los matrimonios se enfrentaban a altibajos. Se esforzó aún más por ser perfecto, creyendo que si se mostraba como el esposo ejemplar, Mariana volvería a valorarlo. Las señales de traición llegaron poco a poco. Un perfume masculino en su abrigo, llamadas que cortaba abruptamente cuando él entraba al estudio, viajes de trabajo que se extendían sin lógica. Gabriel encontró la primera prueba concreta hace 2 años, un recibo de un hotel boutique en Oaxaca, donde Mariana supuestamente asistía a un foro político. Pero el recibo era por una suite romántica para 2, en un fin de semana sin ningún evento oficial. Esa noche, cuando Mariana regresó a casa, Gabriel estuvo a punto de enfrentarla. Tenía el recibo en la mano, las palabras listas, la indignación palpitando en su pecho. Pero al verla entrar, altiva y agotada, algo dentro de él se rompió de otra manera. En lugar de discutir, guardó el recibo en un compartimento secreto de su escritorio y decidió que proteger a su hijo era más importante que su orgullo herido. Desde aquel día, Gabriel comenzó a reunir pruebas sin darse cuenta del todo de lo que estaba haciendo. Guardaba recibos sospechosos, anotaba fechas de comportamientos extraños y memorizaba nombres que Mariana mencionaba casualmente, pero que no encajaban en sus versiones oficiales de los eventos. Su mejor amigo, Esteban Ríos, le había intentado advertir varias veces sobre los rumores que circulaban en los círculos políticos, pero Gabriel siempre encontraba excusas para defender a su esposa. El día que Emiliano anunció su compromiso con Valeria, Gabriel sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Su hijo había encontrado el amor verdadero,
y la boda sería el evento que consolidaría su estatus como familia respetada en la élite cultural de Ciudad de México. Gabriel se volcó por completo en los preparativos, convencido de que sería el día más hermoso de su vida. Durante meses, supervisó cada detalle de la ceremonia. Escogió personalmente las orquídeas blancas que decorarían la parroquia de San Rafael, probó decenas de menús hasta encontrar el ideal, y se reunió incontables veces con el padre Tomás Aguirre para asegurarse de que la ceremonia fuera exactamente como Emiliano la había imaginado. Gabriel veía esta boda no solo como la celebración del amor de su hijo, sino como la redención de su propio matrimonio. Creía que ver a Emiliano feliz recordaría a Mariana lo importante que era la familia. La mañana del día de la boda, Gabriel se despertó con una serenidad que no había sentido en años. Se levantó antes del amanecer y se quedó un momento en la ventana de su estudio, contemplando el jardín que había cuidado durante tanto tiempo. Las bugambilias estaban en plena floración, el césped perfectamente delineado, y todo parecía estar en su lugar. Por un instante, Gabriel se permitió creer que su vida también estaba finalmente en equilibrio. Se vistió con especial esmero esa mañana. Había elegido un traje gris Oxford, elegante pero sobrio, apropiado para el padre del novio. Se peinó con discreción y se arregló con un toque clásico, sin ostentación. Al mirarse al espejo antes de salir, Gabriel vio a un hombre que había envejecido con dignidad, que había conservado su esencia a pesar de los años y las heridas invisibles. Mariana estaba inusualmente inquieta esa mañana. Gabriel lo atribuyó a la emoción de ver casarse a su hijo, pero ahora, meses después, comprendía que había señales que debió haber interpretado de otra manera. Mariana revisaba su teléfono constantemente, se cambió de vestido 3 veces y parecía estar esperando algo o a alguien. En la iglesia, Gabriel se sintió orgulloso al ver cómo todo había salido perfecto. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. La música sonaba armoniosa y Valeria se veía resplandeciente en su vestido de novia. Gabriel saludó a cada invitado con calidez, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Era su momento de brillar como el anfitrión impecable, el esposo ejemplar, el padre presente. Cuando comenzó la ceremonia, Gabriel se ubicó en la primera fila junto a Mariana. El padre Tomás, con su voz pausada y solemne, comenzó a hablar sobre el sacramento del matrimonio, sobre el amor verdadero y la importancia de la lealtad. Gabriel escuchaba cada palabra como si fueran dirigidas a él y a Mariana, creyendo que tal vez esa ceremonia podría renovar algo en su relación. Fue en medio de los votos matrimoniales cuando Gabriel notó que Mariana no estaba prestando atención. Sus ojos estaban fijos en alguien entre los asistentes. Gabriel siguió su mirada y la vio. Leonardo Esquivel Torres, un hombre de 36 años, elegante y magnético, sentado en la quinta fila con un traje burdeos que destacaba entre todos los tonos neutros típicos de una boda. Gabriel conocía a Leonardo vagamente. Sabía que trabajaba como asesor en campañas electorales y que había coincidido con Mariana en varios foros políticos, pero nunca lo había considerado más que un colega profesional. Sin embargo, la forma en que Mariana miró a Gabriel esa tarde le provocó un escalofrío que no supo interpretar del todo en ese momento. La ceremonia continuó con belleza y emoción. Emiliano y Valeria intercambiaron votos sinceros que hicieron llorar a varios asistentes y el padre Tomás los declaró marido y mujer entre aplausos y lágrimas de alegría. Gabriel se sentía completamente pleno, convencido de que ese era el día más perfecto de su vida familiar. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al salón de recepciones, Gabriel notó que Mariana se había quedado atrás. Se acercó a ella pensando que tal vez estaba conmovida por ver a su hijo casarse, pero lo que vio lo paralizó por completo. Mariana estaba besando apasionadamente a Leonardo Esquivel en medio del altar sagrado, frente a los invitados que aún no habían salido de la iglesia. No era un beso accidental ni discreto. Era un beso cargado de deseo, de dominio, de declaración pública. Gabriel se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. El silencio en la iglesia fue absoluto.
Los invitados que aún permanecían allí se quedaron mudos. Algunos se tapaban la boca con las manos, otros bajaban la mirada con incomodidad. El padre Tomás, que estaba guardando los elementos litúrgicos, se detuvo por completo al ver la escena. Cuando Mariana finalmente se separó de Leonardo, se volvió hacia Gabriel con una sonrisa cruel que él jamás había visto en su rostro. Se acercó lentamente y, con una voz lo suficientemente alta como para que varios invitados la escucharan, le susurró: «Ya has perdido, Gabriel. Hace mucho tiempo que lo hiciste». Gabriel sintió como si el mundo se detuviera en ese instante. No era solo la traición, ni la infidelidad expuesta públicamente. Era la forma en que Mariana había elegido el día más sagrado de su familia para humillarlo de la manera más despiadada posible. Era la sonrisa de triunfo en su rostro, como si hubiera estado esperando años para ese momento de victoria pública sobre él. Los murmullos comenzaron de inmediato. Gabriel escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Cómo puede ser en el altar de Dios? Pobre Gabriel. ¿Cómo va a explicar esto? Emiliano se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo, incapaz de reaccionar, de gritar, de hacer algo. Valeria llegó corriendo desde el vestíbulo del salón, alertada por algún invitado que había presenciado la escena. Al ver a Mariana con Leonardo y el rostro devastado de Gabriel, comenzó a llorar desconsoladamente. Su vestido de novia se manchó con lágrimas. Su maquillaje perfecto se corrió, y todo lo que Gabriel había planeado con tanto esmero se desmoronó en cuestión de segundos. Leonardo, por su parte, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Al contrario, parecía complacido de haber sido parte de ese momento. Se acomodó el cabello con calma, lanzó una última mirada desafiante a Gabriel y salió de la iglesia con la cabeza en alto, como si acabara de ganar una guerra. Gabriel finalmente reaccionó al ver a su hijo llorando. Algo dentro de él se quebró de forma definitiva, pero al mismo tiempo, algo más fuerte y más peligroso comenzó a nacer. Se acercó a Emiliano, lo abrazó con fuerza y le susurró: «No te preocupes, hijo. Todo va a estar bien». Pero mientras consolaba a su hijo, Gabriel miraba fijamente a Mariana con una determinación que jamás había sentido antes. Esa noche, después de que los invitados se marcharan en un silencio incómodo, después de que Emiliano se refugiara en su habitación, después de que Mariana saliera de la casa sin dar explicaciones, Gabriel se quedó solo en su dormitorio. Se quitó el traje gris, se lavó el rostro y se miró al espejo durante largos minutos. El hombre que vio reflejado ya no era el mismo Gabriel que se había despertado esa mañana lleno de esperanzas. Era alguien distinto, alguien que había tocado fondo y ya no tenía nada que perder. Era alguien que finalmente había comprendido que 25 años de ser atento, paciente y silencioso no habían sido suficientes para mantener unida a su familia. Fue entonces cuando Gabriel abrió el compartimento secreto de su escritorio y sacó todas las evidencias que había estado acumulando durante años, sin darse cuenta del todo de sus verdaderas intenciones. Recibos, fotografías, anotaciones, números de teléfono, fechas sospechosas, todo estaba allí, esperando el momento adecuado. Gabriel extendió los documentos sobre la cama y los observó durante horas. No era solo evidencia de infidelidades. Había patrones financieros extraños, movimientos de dinero que no coincidían con los ingresos declarados por Mariana, sociedades con nombres que él no reconocía. Era un mapa completo de las mentiras sobre las que se había construido su vida. Por primera vez en 25 años de matrimonio, Gabriel sonrió con auténtica satisfacción. Ya no era el esposo traicionado y humillado. Ya no era la víctima silenciosa que soportaba todo por mantener las apariencias. Era un hombre que tenía el poder de destruir por completo a la mujer que había creído que podía humillarlo públicamente sin consecuencias. Esa madrugada, mientras organizaba meticulosamente toda la evidencia, Gabriel comprendió que Mariana había cometido el error más grave de su vida. Al decirle «ya has perdido frente a todos», había declarado una guerra que no sabía que no podía ganar.
Gabriel había perdido muchas cosas esa noche: su matrimonio, su ilusión de familia perfecta, su orgullo público. Pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que ya no tenía nada que perder, y eso lo convertía en el hombre más peligroso del mundo. Gabriel despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, no era tristeza. Era algo parecido a la serenidad que siente un cirujano antes de una operación compleja. Había pasado toda la noche revisando documentos, organizando fechas, conectando puntos que durante años había preferido ignorar. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero su mente nunca había estado más lúcida. Mariana no había regresado a casa. Por primera vez en 25 años de matrimonio, Gabriel no se preocupó por dónde había pasado la noche su esposa. De hecho, su ausencia le daba exactamente lo que necesitaba: tiempo y espacio para planear sin interrupciones. Se dirigió al despacho de Mariana, una habitación que siempre había sido territorio prohibido para él. Durante todos esos años, Gabriel había respetado ese espacio como si fuera sagrado, limpiándolo superficialmente, pero sin tocar jamás los documentos del escritorio ni revisar los archivadores. Esa mañana, esas reglas ya no existían. Con movimientos precisos, Gabriel comenzó a fotografiar cada documento que encontraba: contratos de consultoría política, estados de cuenta bancarios, correspondencia legal, tarjetas de presentación de contactos estratégicos. Su teléfono se llenó rápidamente de evidencias que revelaban un mundo completamente distinto al que él conocía. Había cuentas bancarias en las Islas Vírgenes, sociedades registradas en Panamá con nombres desconocidos, y transferencias millonarias que no coincidían con los ingresos que Mariana reportaba en casa. El timbre de la puerta interrumpió su investigación. Gabriel miró por la ventana y vio el auto de Esteban estacionado en la entrada. Su mejor amigo había llegado sin avisar, algo que solo hacía en situaciones de emergencia. Gabriel guardó rápidamente los documentos y bajó a abrir la puerta. Esteban entró como un torbellino, cargando una bolsa de papel con café y pan dulce. «No he podido dormir en toda la noche pensando en ti», le dijo mientras lo abrazaba con fuerza. «Lo que pasó ayer fue imperdonable. Esa mujer se pasó de la raya». Gabriel lo invitó a sentarse en la cocina. Era extraño cómo se sentía diferente en su propia casa. Todo parecía más claro, más definido, como si hubiera estado viviendo con los ojos vendados durante décadas. «Esteban, necesito contarte algo, pero primero prométeme que esto queda entre nosotros», dijo Gabriel con voz firme. Esteban lo miró con seriedad y asintió sin dudar. Gabriel comenzó a relatarle todo lo que había estado descubriendo, casi sin darse cuenta, durante años. Le mostró las fotografías de los documentos que había encontrado esa mañana en el despacho de Mariana. Le explicó los patrones de comportamiento sospechoso que había observado y le reveló todas las mentiras que había preferido ignorar para mantener la paz familiar. «Dios mío, Gabriel», murmuró Esteban mientras revisaba las imágenes en el teléfono. «Esto no es solo infidelidad. Esto es fraude fiscal, lavado de dinero, empresas fantasma. Mariana está metida en cosas muy grandes y muy turbias». Gabriel sintió una mezcla de validación y horror. Durante años había confiado ciegamente en las finanzas familiares, pero había preferido mantenerse al margen para preservar su tranquilidad. Ahora, con toda la evidencia frente a él, se daba cuenta de que había estado viviendo con una completa desconocida. Esteban, que trabajaba como auditor financiero, comenzó a explicarle las implicaciones legales de lo que estaban viendo. «Mira, Gabriel, si estas sociedades están siendo usadas para evadir impuestos o para ocultar ingresos ilegales, Mariana podría enfrentar cargos federales. Y si tú estás registrado como beneficiario en alguna de estas cuentas sin saberlo, podrías tener problemas legales también». Esa posibilidad lo estremeció por un momento, pero Esteban lo tranquilizó rápidamente. «Por eso necesitamos actuar con inteligencia. Tienes que protegerte legalmente antes de exponerla. Necesitas un abogado especializado en derecho familiar y delitos financieros.
Gabriel recordó entonces a Laura Cervantes, una abogada que había conocido en eventos culturales y que tenía fama de ser implacable en casos de divorcios complejos. Laura había llevado el caso de la esposa de un empresario corrupto y había logrado que la mujer no solo se protegiera legalmente, sino que obtuviera una compensación millonaria. Esteban apoyó completamente la idea de contactar a Laura. Esa mujer es una fiera. Si alguien puede ayudarte a salir de esto, no solo intacto, sino victorioso, es ella. Gabriel tomó su teléfono y marcó el número de la oficina de Laura, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. La secretaria le informó que la abogada estaba en juicio toda la semana, pero que podía recibirlo el viernes por la tarde. Gabriel aceptó la cita y sintió que había dado el primer paso real hacia su libertad. Mientras tanto, Mariana no daba señales de vida. Gabriel revisó discretamente las facturas de sus tarjetas de crédito en línea y descubrió que había pagado una suite en el Hotel Monte Carlo Palace para toda la semana. Aparentemente, había decidido mudarse temporalmente con Leonardo, creyendo que Gabriel simplemente aceptaría la nueva situación, como había aceptado tantas humillaciones anteriores. Esa tarde, Gabriel decidió hacer algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio, seguir a su esposa. Se vistió con ropa informal, tomó el auto más discreto que tenían y se dirigió al hotel. No tenía un plan específico, simplemente necesitaba ver con sus propios ojos la realidad de la situación. Encontró el Audi blanco de Mariana estacionado en el valet del hotel. Gabriel se ubicó en una cafetería al otro lado de la calle y esperó. 2 horas después, vio salir a Mariana y Leonardo del hotel. Caminaban tomados de la mano, riendo, completamente relajados. Mariana parecía 10 años más joven, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gabriel lo siguió discretamente hasta un restaurante exclusivo en la colonia Roma. A través de las ventanas del establecimiento pudo ver cómo Mariana y Leonardo cenaban íntimamente, brindando con champán costoso. Lo que más le dolió no fue verlos juntos, sino darse cuenta de que Mariana nunca lo había mirado a él de esa manera. Ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Gabriel regresó a casa con una determinación renovada. Mariana creía que había ganado, que podía humillar públicamente a Gabriel y luego continuar su vida como si nada hubiera ocurrido. No tenía idea de que Gabriel ya no era el hombre complaciente que había conocido. Esa noche, Gabriel llamó a Emiliano. Su hijo había estado evitando hablar del tema desde el día de la boda, pero Gabriel necesitaba saber dónde se encontraba emocionalmente. «Papá, no puedo creer lo que hizo mamá», le dijo Emiliano, llorando por teléfono. «Valeria y yo hemos estado hablando, y queremos que sepas que estamos contigo. Lo que hizo fue imperdonable». Gabriel sintió un alivio inmenso al saber que contaba con el apoyo de su hijo. «Emiliano, hijo, necesito que sepas que voy a tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Probablemente habrá cambios grandes en nuestras vidas, pero todo lo que haga será para protegerte a ti y para protegerme a mí». Emiliano no hizo preguntas específicas, pero Gabriel pudo sentir que su hijo entendía que se avecinaba una batalla. «Haz lo que tengas que hacer, papá. Ya es hora de que mamá pague por todo el daño que nos ha hecho». En los días siguientes, Gabriel estableció una rutina completamente nueva. Se levantaba temprano, no para preparar el té de Mariana, sino para estudiar documentos legales y financieros. Había convertido el cuarto de huéspedes en su centro de operaciones, con archiveros organizados por fechas, copias de cada documento relevante y una línea de tiempo detallada de todas las irregularidades que había descubierto. Esteban lo visitaba todas las tardes después del trabajo, trayendo café y ayudándolo a interpretar los aspectos contables más complejos. Juntos descubrieron que Mariana había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas hacia sus sociedades personales durante al menos 10 años. El dinero que Gabriel creía que estaba ahorrando para su jubilación, en realidad había sido transferido a cuentas donde él no tenía acceso. El jueves por la noche, Gabriel recibió una llamada inesperada. Era Leonardo Esquivel.
su voz sonaba condescendiente y cruel. Gabriel, creo que es momento de que hablemos como hombres adultos. Mariana y yo vamos a formalizar nuestra relación. Ella ya habló con su abogado sobre el divorcio. Sería más fácil para todos si tú cooperaras sin hacer escándalo. Gabriel sintió como la sangre le hervía, pero mantuvo la voz completamente serena. Leonardo, me parece perfecto que Mariana quiera el divorcio. Yo también he estado consultando con abogados. De hecho, mañana tengo una cita muy importante. Gabriel hizo una pausa deliberada antes de continuar. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Mariana tiene muchos secretos que probablemente no te ha contado. Leonardo rió con desdén. No me vas a asustar con amenazas vacías, Gabriel. Todos sabemos que tú no tienes los recursos ni la inteligencia para pelear contra Mariana. Ella ya ganó esta guerra antes de que empezara. Gabriel colgó el teléfono sin responder. Esa conversación había sido el último empujón que necesitaba. Leonardo había cometido el mismo error que Mariana, subestimar completamente a Gabriel. Ambos creían que era un hombre indefenso, incapaz de luchar por sus derechos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El viernes por la tarde, Gabriel se vistió con su mejor traje sastre negro y se dirigió a la oficina de Laura Cervantes. El edificio era imponente, con pisos de mármol y obras de arte contemporáneo en las paredes. La oficina de Laura estaba en el piso 20, con una vista espectacular de la Avenida Reforma. Laura Cervantes era exactamente como Gabriel la recordaba, una mujer de 45 años, elegante pero intimidante, con una mirada penetrante que parecía atravesar cualquier mentira. Gabriel, he escuchado rumores sobre lo que ocurrió en la boda de tu hijo. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esa humillación pública. Gabriel le contó toda la historia desde el principio, mostrándole las evidencias que había recopilado. Laura revisó cada documento con atención profesional, haciendo anotaciones en una libreta legal. De vez en cuando, Laura levantaba las cejas o murmuraba comentarios como interesante o esto es grave. Después de 2 horas de revisión minuciosa, se recostó en su silla y miró directamente a Gabriel. Gabriel, lo que tienes aquí no es solo evidencia para un divorcio. Esto es evidencia de múltiples delitos federales, evasión fiscal, lavado de dinero, fraude financiero. Mariana podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Gabriel sintió un escalofrío que no supo si era de miedo o de satisfacción. ¿Qué significa eso para mí y para Emiliano? Laura sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Significa que tienes todo el poder en esta situación. Mariana no puede permitirse que esta información llegue a las autoridades federales. Va a tener que negociar contigo desde una posición de completa debilidad. Gabriel salió de esa reunión sintiéndose como una persona completamente distinta. Ya no era el esposo traicionado y humillado. Era un hombre con el poder de destruir por completo a la mujer que había creído que podía pisotearlo sin consecuencias. Esa noche, Gabriel se sirvió una copa del vino tinto caro que Mariana guardaba para ocasiones especiales y se sentó en el jardín que había cuidado durante tantos años. Por primera vez en décadas, se sintió completamente en paz consigo mismo. La guerra había comenzado oficialmente, pero Gabriel ya sabía que la había ganado antes de disparar el primer tiro. Mariana y Leonardo creían que lo habían humillado lo suficiente como para quebrarlo. No tenían idea de que habían despertado a un adversario implacable que tenía las armas perfectas para destruirlos a ambos. Gabriel comenzó a ejecutar su plan un lunes por la mañana. Exactamente 2 semanas después del escándalo en la boda. Había pasado esos días perfeccionando cada detalle de su estrategia con la precisión de un general planificando la batalla definitiva. Laura Cervantes había quedado impresionada con la meticulosidad de Gabriel y le había asegurado que rara vez había visto a un cliente tan preparado para la guerra. El primer movimiento fue proteger a Emiliano. Gabriel había descubierto que la casa donde vivían estaba registrada únicamente a nombre de Mariana,
a pesar de que él había contribuido económicamente durante años con la herencia que recibió de sus abuelos. Laura le explicó que en Ciudad de México, bajo el régimen de sociedad conyugal, Gabriel tenía derecho a la mitad de todos los activos adquiridos durante el matrimonio, pero era crucial actuar rápido antes de que Mariana intentara ocultar más dinero. Gabriel se dirigió al banco donde tenían sus cuentas principales. Durante 25 años había sido simplemente el esposo que firmaba donde Mariana le indicaba, pero ahora había estudiado cada documento legal que tenía en su poder. Solicitó una reunión con el gerente privado que manejaba sus inversiones, un hombre llamado Rafael Torres, que siempre había sido extremadamente deferente con Mariana. Señor Mendoza, me da mucho gusto verlo, le dijo Rafael con su sonrisa profesional habitual. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Gabriel colocó sobre el escritorio una carpeta con documentos perfectamente organizados. Rafael, necesito transferir inmediatamente 500,000 pesos de nuestra cuenta de inversiones conjunta a una cuenta nueva que voy a abrir a nombre de mi hijo Emiliano. También quiero retirar mi fondo de retiro personal y todas las inversiones que están únicamente a mi nombre. Rafael se puso visiblemente nervioso. Señor, normalmente estas transacciones requieren la firma de la señora Salazar. También son cantidades muy grandes y... Gabriel lo interrumpió con una voz que Rafael nunca había escuchado antes. Rafael, revise los documentos que le estoy mostrando. Mi nombre está en todas esas cuentas como cotitular con derechos completos. No necesito autorización de nadie para mover mi propio dinero. Gabriel hizo una pausa y agregó con una sonrisa helada. A menos que prefiera que mi abogada, Laura Cervantes, venga a explicarle personalmente mis derechos legales. La mención del nombre de Laura Cervantes tuvo el efecto deseado. Rafael sabía perfectamente quién era esa abogada y lo que significaba tenerla como enemiga. En menos de 2 horas, Gabriel había transferido más de 500,000 pesos a cuentas que Mariana no podía tocar, protegiendo efectivamente el futuro financiero de Emiliano y asegurando su propia estabilidad económica. El siguiente paso era mucho más delicado, pero infinitamente más satisfactorio. Gabriel había decidido que Mariana pagaría por su humillación pública con una humillación aún más profunda y permanente. Había contactado a Teresa Aguilar, una periodista de investigación del diario más influyente de la comunidad hispana en Ciudad de México, especializada en exponer corrupción en el mundo empresarial y político. Gabriel se reunió con Teresa en una cafetería discreta en la colonia Juárez. Teresa era una mujer de 40 años, aguda y tenaz, conocida por sus reportajes que habían derribado a varios funcionarios corruptos. Gabriel, he escuchado rumores sobre tu situación. Lo que pasó en la boda de tu hijo se ha vuelto el chisme principal en toda la comunidad, dijo Teresa con tono serio. Gabriel le entregó una memoria USB con todas las evidencias organizadas cronológicamente. Teresa, lo que te voy a mostrar va mucho más allá de una infidelidad. Mariana ha estado defraudando al gobierno federal durante años, lavando dinero a través de empresas fantasma y evadiendo impuestos millonarios. Teresa revisó los documentos en su laptop durante más de 1 hora, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Su expresión se volvía más grave con cada página que leía. Gabriel, esto es dinamita pura. Si publico esta investigación, no solo va a destruir la reputación de Mariana, sino que probablemente terminará en prisión federal. Gabriel asintió con satisfacción. Exactamente lo que busco. Pero necesito que coordines la publicación con algo más que voy a hacer simultáneamente. Esa misma tarde, Gabriel se dirigió a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en el centro de la ciudad. Había concertado una cita con un agente especializado en delitos financieros, un hombre llamado Daniel Ríos, conocido por su firmeza contra evasores fiscales de alto perfil. Gabriel llegó a la reunión con 3 carpetas meticulosamente organizadas, una con todas las evidencias de las sociedades offshore de Mariana, otra con las transferencias bancarias sospechosas, y una tercera con los contratos de consultoría política que mostraban inflación artificial de honorarios para lavar dinero.
Daniel Ríos revisó los documentos con la atención de un investigador examinando pruebas de un crimen. Señor Mendoza, esto es exactamente el tipo de caso que hemos estado buscando. Su esposa ha estado operando un esquema sofisticado de evasión fiscal que involucra múltiples jurisdicciones. Vamos a abrir una investigación formal de inmediato. Gabriel sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Agente Ríos, hay algo más que debería saber. Mi esposa cree que soy un hombre ingenuo que no entiende sus negocios. No tiene idea de que he estado documentando sus actividades durante años. Ríos sonrió por primera vez durante la reunión. Señor, en casos como este, la cooperación de un familiar cercano es invaluable. Si está dispuesto a testificar, podemos garantizar que usted estará completamente protegido legalmente. Gabriel aceptó sin dudar. No solo estaba dispuesto a testificar contra Mariana, sino que estaba ansioso por hacerlo. Sería la culminación perfecta de su venganza, destruir a su esposa usando las mismas leyes que ella había estado violando durante años. Mientras Gabriel ejecutaba sus movimientos legales, también activó su red social de manera estratégica. Mariana había construido su carrera política y empresarial basándose en su reputación dentro de la comunidad hispana de la capital. Era miembro del Círculo Empresarial México Global, patrocinaba eventos culturales importantes y se había posicionado como una figura respetada. Gabriel sabía exactamente cómo destruir esa imagen. Gabriel comenzó con Teresa Morales, presidenta del Círculo de Empresarios Mexicanos, una organización con fuerte influencia en la comunidad hispana de la capital. Teresa había presenciado el escándalo en la boda y estaba indignada por el comportamiento de Mariana. Gabriel la invitó a almorzar en el restaurante más exclusivo de la colonia Polanco. Teresa, necesito tu consejo sobre una situación muy delicada, le dijo Gabriel mientras brindaban con champán. He descubierto que Mariana no solo me ha estado engañando con Leonardo, sino que también ha estado desviando dinero de cuentas benéficas donde ambos somos patrocinadores. Gabriel le mostró documentos que evidenciaban cómo Mariana había utilizado fundaciones de caridad como fachada para sus esquemas de lavado de dinero. Teresa quedó horrorizada. Gabriel, esto es un escándalo. El círculo no puede seguir asociado con alguien que usa organizaciones benéficas para enriquecerse personalmente. En menos de una semana, Teresa había logrado que Mariana fuera expulsada del Círculo Empresarial México Global y que su nombre fuera removido de todos los eventos culturales que había patrocinado. La noticia se propagó rápidamente por toda la comunidad hispana, destruyendo la reputación que Mariana había construido durante décadas. Gabriel también contactó a todos los socios comerciales de Mariana que conocía personalmente. Durante años había asistido a cenas de negocios, eventos corporativos y reuniones sociales donde había establecido relaciones cordiales con las esposas de los inversionistas de Mariana. Ahora utilizó esas conexiones para sembrar dudas sobre la honestidad financiera de su esposa. Gabriel visitó a Laura Jiménez, esposa de uno de los inversionistas más importantes de Mariana. Laura era una mujer influyente que manejaba las finanzas familiares y tenía voz significativa en las decisiones de inversión de su esposo. Laura, necesito compartir contigo información que podría afectar las inversiones de tu familia con Mariana. Gabriel le explicó los esquemas financieros que había descubierto, mostrándole cómo Mariana había estado inflando artificialmente el valor de sus contratos y desviando fondos de los inversionistas hacia sus cuentas personales. Laura se alarmó de inmediato. Gabriel, si esto es cierto, mi esposo necesita retirar su dinero inmediatamente antes de que todo se derrumbe. Una por una, Gabriel visitó a las esposas de todos los socios principales de Mariana. Su estrategia era impecable. En lugar de atacar directamente a los hombres, convenció a sus esposas de que las inversiones con Mariana representaban un riesgo financiero inaceptable. En cuestión de 2 semanas, Mariana había perdido más del 60% de sus inversionistas. Mientras Gabriel ejecutaba su campaña de destrucción social y financiera, Mariana finalmente comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal.
Sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial. Varios de sus socios habían retirado sus inversiones sin explicación y comenzó a recibir llamadas de periodistas haciendo preguntas sobre sus prácticas comerciales. Leonardo fue el primero en entrar en pánico al darse cuenta de que la mujer que creía que lo mantendría económicamente estaba a punto de perderlo todo. Gabriel se enteró por Esteban, quien tenía contactos en el Hotel Montecarlo Palace, que Leonardo había abandonado el hotel el miércoles por la noche, llevándose todas sus pertenencias mientras Mariana estaba en una reunión de emergencia con sus abogados. Parece que tu competencia no era tan leal como pensabas, le comentó Esteban con satisfacción mientras tomaban café en la cocina de Gabriel. En cuanto Leonardo se enteró de que Mariana enfrentaba problemas legales serios, desapareció como si nunca hubiera existido. Gabriel sonrió con genuina satisfacción. Leonardo había demostrado ser exactamente lo que Gabriel había sospechado desde el principio, un oportunista que solo estaba interesado en el dinero y el estatus social de Mariana. Sin esos elementos, Leonardo no tenía ningún interés en enfrentar las consecuencias de sus actos. El golpe final llegó cuando Teresa Aguilar publicó su investigación en la portada del diario hispano más influyente de la capital. El artículo llevaba por título, El poder construido sobre engaños. Como una figura política prominente defraudó millones al fisco. La investigación incluía fotografías de documentos, testimonios de expertos financieros y una cronología detallada de los esquemas de Mariana. El artículo no mencionaba explícitamente el escándalo de la boda, pero incluía una fotografía de Mariana y Leonardo tomados en el restaurante de la Roma, identificándolo como el colaborador comercial involucrado en varias transacciones cuestionables. Para cualquiera en la comunidad que había presenciado el escándalo, la conexión era evidente. Gabriel leyó el artículo completo esa mañana mientras desayunaba tranquilamente en su cocina. Cada párrafo era una victoria personal, cada revelación un clavo más en el ataúd de la reputación de Mariana. Había logrado lo que parecía imposible 2 semanas atrás, convertir su humillación pública en el arma perfecta para destruir por completo a la mujer que creyó que podía aplastarlo sin consecuencias. Ese mismo día, Gabriel recibió una llamada desesperada de Mariana. Era la primera vez que hablaban desde la boda, y su voz sonaba completamente distinta. Ya no era la mujer altiva y dominante que le había dicho ya has perdido. Era alguien aterrorizado, que finalmente comprendía la magnitud de lo que había desatado. Gabriel, necesitamos hablar urgentemente, dijo con voz temblorosa. No sé qué está pasando, pero todo se está desmoronando. Mis abogados dicen que podrían acusarme de delitos federales. Necesito saber si tú tienes algo que ver con esto. Gabriel mantuvo la voz completamente calmada y profesional. Mariana, creo que deberías hablar con Laura Cervantes. Ella está manejando todos mis asuntos legales ahora. Ya no tenemos nada que discutir directamente. Gabriel colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino para celebrar. Mariana había perdido todo lo que más valoraba. Su dinero estaba congelado. Su reputación, destruida. Sus socios comerciales la habían abandonado. Leonardo había huido y enfrentaba la posibilidad real de décadas en prisión federal. Esa noche, Gabriel se bañó con sales aromáticas, se puso su bata de lino más elegante y se sentó en su jardín a contemplar las estrellas. Por primera vez en 25 años, se sentía completamente libre. Ya no era el esposo sumiso que aceptaba humillaciones en silencio. Se había convertido en un hombre poderoso que había demostrado que subestimar su inteligencia y su determinación era el error más costoso que alguien podía cometer. La guerra había terminado, y Gabriel había ganado de manera absoluta y definitiva. 6 meses después del escándalo que cambió su vida para siempre, Gabriel despertó en su nueva oficina ubicada en el Distrito Financiero de Ciudad de México. Las paredes de cristal ofrecían una vista espectacular del Paseo de la Reforma, y sobre su escritorio de nogal descansaba una placa dorada que decía, Gabriel Mendoza Ortega, director ejecutivo, Mendoza Capital Inmobiliario. Había fundado su propia empresa utilizando el dinero que había protegido legalmente de Mariana,
y en solo 4 meses había cerrado acuerdos por más de $5 millones. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos matutinos. Era Emiliano llamando desde su nueva casa en Coyoacán, la misma que Gabriel le había comprado como regalo de bodas tardío con el dinero recuperado legalmente. «Papá, ¿viste las noticias esta mañana?», preguntó su hijo con emoción evidente en la voz. Gabriel encendió la televisión de su oficina y vio la imagen de Mariana siendo escoltada por agentes federales hacia una camioneta negra. El reportero explicaba que Mariana Salazar del Río había sido arrestada formalmente por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude financiero. Los cargos federales podrían resultar en una sentencia de hasta 25 años de prisión. Su red de consultoría política había sido completamente desmantelada y todas sus propiedades estaban siendo subastadas para pagar deudas e indemnizaciones. «¿Cómo te sientes al verla así, papá?», le preguntó Emiliano con curiosidad genuina. Gabriel observó la pantalla durante unos segundos, viendo a la mujer que había controlado su vida durante 25 años siendo tratada como la criminal que siempre había sido. Se sorprendió al darse cuenta de que no sentía odio, ni satisfacción vengativa, ni siquiera lástima. Sentía una profunda indiferencia, como si estuviera viendo las noticias sobre una completa desconocida. «Siento paz, hijo», respondió Gabriel con honestidad. «Siento que finalmente la justicia llegó para todas las personas que ella estafó durante años». Emiliano había pasado por su propio proceso de sanación durante esos meses. Al principio, había estado resentido con Gabriel por haber expuesto públicamente los crímenes de Mariana, sintiendo que había destruido lo que quedaba de su familia. Pero con el tiempo, y especialmente después de las sesiones de terapia familiar que Gabriel había financiado, Emiliano comprendió que su padre no había destruido nada. Había revelado una destrucción que ya existía, oculta bajo años de mentiras y apariencias falsas. «Papá, Valeria y yo hemos estado hablando y queremos invitarte a cenar el sábado para celebrar tu primer semestre de éxitos en la empresa», le dijo Emiliano con orgullo genuino. «Estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Nunca imaginé que mi papá fuera tan brillante para los negocios». Gabriel sonrió al escuchar esas palabras. Durante años había creído que su único valor era ser un buen esposo y padre. Descubrir que tenía habilidades naturales para las negociaciones, la planificación estratégica y el liderazgo empresarial había sido una de las revelaciones más gratificantes de todo este proceso. Después de colgar con Emiliano, Gabriel revisó su agenda del día. Tenía 3 reuniones importantes, una con inversionistas potenciales que querían financiar la expansión de su empresa hacia Monterrey, otra con un grupo de empresarios independientes que lo habían invitado a unirse a su organización, y una tercera con un periodista de Forbes que quería escribir un artículo sobre empresarios latinos exitosos en México. La transformación de Gabriel había sido tan radical que se había convertido en un símbolo inspirador para muchos hombres en la comunidad hispana. Teresa Morales lo había invitado a dar una conferencia en el Círculo de Empresarios Mexicanos sobre cómo reconstruir tu vida después de los 50. Gabriel había aceptado, no para hablar sobre su divorcio, sino para inspirar a otros hombres a descubrir sus propias capacidades ocultas. A las 10 de la mañana, Gabriel se dirigió a su primera reunión en el Hotel St. Regis. Los inversionistas eran un grupo de empresarios de Monterrey que habían escuchado sobre sus éxitos y querían discutir una asociación estratégica. Gabriel entró a la sala de conferencias con la confianza de alguien que había aprendido a valorar su propia inteligencia. «Señor Mendoza, hemos revisado sus números y estamos impresionados», le dijo Roberto Kim, el líder del grupo inversionista. «En 6 meses ha logrado lo que muchas empresas establecidas tardan años en conseguir. Queremos entender su estrategia». Gabriel presentó su plan de expansión con la precisión de un ejecutivo experimentado. Había desarrollado un modelo de negocio único que se especializaba en ayudar a hombres divorciados a navegar transacciones patrimoniales complejas, ofreciendo no solo servicios inmobiliarios, sino también consultoría legal y financiera. Su oficina había atendido a más de 50 hombres en situaciones similares a la suya,
ayudándolos a proteger sus activos y establecer independencia económica. Mi ventaja competitiva es que entiendo exactamente lo que mis clientes están atravesando, explicó Gabriel con convicción. No soy solo su asesor. Soy alguien que ha caminado en sus zapatos y sabe cómo guiarlos hacia la libertad financiera. Los inversionistas quedaron tan impresionados que le ofrecieron a Gabriel financiamiento para abrir 3 oficinas adicionales en Monterrey, Guadalajara y Cancún. Gabriel negoció términos que le permitían mantener el control mayoritario de la empresa, demostrando las habilidades de negociación que había perfeccionado durante su batalla legal contra Mariana. Por la tarde, Gabriel se reunió con Empresarios Unidos, una organización exclusiva de hombres que habían construido empresas valoradas en más de $1,000 millones. El presidente del grupo, Alejandro Morales, había sido uno de los primeros latinos en aparecer en la lista de Forbes de los hombres más influyentes de México. Gabriel, queremos invitarte a unirte a nuestro grupo no solo por tus logros empresariales, sino por la manera en que transformaste una crisis personal en una oportunidad de negocio que ayuda a otros hombres, le explicó Alejandro durante la reunión. Eres exactamente el tipo de líder que necesitamos. Gabriel aceptó la invitación sintiéndose verdaderamente valorado por sus méritos profesionales. Durante años había sido reconocido únicamente como el esposo de Mariana Salazar. Ahora era respetado por su inteligencia, su capacidad de liderazgo y su contribución positiva a la comunidad. La entrevista con Forbes fue particularmente significativa. El periodista Javier Moreno había seguido la historia del colapso de Mariana y estaba fascinado por cómo Gabriel había emergido de esa situación no como una víctima, sino como un empresario exitoso. Señor Mendoza, muchas personas dirían que usted obtuvo su venganza contra su exesposa. ¿Cómo respondería a eso? Le preguntó Javier con curiosidad periodística. Gabriel reflexionó cuidadosamente antes de responder. Javier, yo no busqué venganza. Busqué justicia y protección para mi familia. Mariana se destruyó a sí misma con sus propias acciones ilegales. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz y de que las víctimas de sus fraudes pudieran recuperar su dinero. Gabriel había desarrollado una perspectiva madura sobre todo lo que había ocurrido. Se daba cuenta de que Mariana había sido su propio peor enemigo, que su arrogancia y su creencia de estar por encima de la ley habían causado su caída. Él simplemente había sido el catalizador que expuso una corrupción que ya existía. Esa noche, Gabriel regresó a su casa sintiendo una satisfacción profunda por todo lo que había logrado. Había convertido la antigua casa familiar en su hogar personal, redecorándola completamente para eliminar cualquier rastro de su vida anterior con Mariana. Los espacios ahora reflejaban su personalidad auténtica. Colores cálidos, arte latinoamericano contemporáneo y fotografías de sus logros profesionales junto a momentos familiares con Emiliano. Esteban llegó para su cena semanal cargando una botella de champán francés. Tengo noticias frescas sobre nuestra amiga en común, le dijo con una sonrisa traviesa. Gabriel sirvió la cena que había preparado personalmente, algo que había redescubierto como una actividad relajante ahora que cocinaba por placer y no por obligación. ¿Qué pasó ahora? Preguntó con curiosidad genuina, pero sin ansiedad. Leonardo Esquivel fue arrestado ayer en Miami, le contó Esteban mientras brindaban. Parece que después de huir de la Ciudad de México se asoció con otro político corrupto en Florida. Pero esta vez el FBI ya tenía un expediente sobre él gracias a su relación con Mariana. Lo están extraditando a México para que testifique en el juicio. Gabriel sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Leonardo había demostrado ser exactamente lo que Gabriel había sospechado desde el principio, un hombre sin principios que saltaba de una oportunidad corrupta a otra. Pero al final, su falta de lealtad y su avaricia habían sido su perdición. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le comentó Gabriel a Esteban. Mariana lo perdió todo tratando de impresionar a un hombre que la abandonó en el momento en que más lo necesitaba. Destruyó 25 años de matrimonio por alguien que nunca la amó realmente. Esteban levantó su copa.
Brindo porque ella lo perdió todo, y tú ganaste una vida nueva y mejor. Al día siguiente, Gabriel recibió una llamada inesperada de la secretaria de Laura Cervantes. Mariana había solicitado una reunión con Gabriel a través de sus abogados. Quería hablar con él antes de su juicio, que estaba programado para comenzar en 2 semanas. Gabriel pensó inicialmente en rechazar la reunión, pero su curiosidad pudo más. Decidió que sería interesante escuchar qué tenía que decir la mujer que había creído que podía humillarlo públicamente sin consecuencias. La reunión se realizó en las oficinas de Laura Cervantes, con ambos abogados presentes como testigos. Cuando Mariana entró a la sala de conferencias, Gabriel se sorprendió por su apariencia. Había envejecido visiblemente durante esos meses. Había perdido peso, y su arrogancia característica había sido reemplazada por una humildad desesperada. Gabriel, gracias por aceptar verme, dijo Mariana con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Gabriel la observó con la misma indiferencia que había sentido al ver las noticias de su arresto. Mariana, ¿qué esperabas que pasara cuando me humillaste públicamente en la boda de nuestro hijo? Mariana bajó la cabeza, avergonzada. Pensé que siempre ibas a estar ahí sin importar lo que yo hiciera. Pensé que eras demasiado dependiente como para hacer algo al respecto. Gabriel sintió una mezcla de lástima y satisfacción al escuchar esa confesión. Mariana había basado toda su estrategia en una evaluación completamente errónea de quién era él realmente. Mariana, vine a esta reunión porque quería decirte algo importante, dijo Gabriel con voz firme. Durante 25 años creí que mi valor dependía de mantener nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta de que lo más valioso que he hecho en mi vida ha sido liberarme de ti. Mariana intentó interrumpir, pero Gabriel continuó. Tú creías que habías ganado cuando me dijiste ya has perdido en la iglesia, pero te equivocaste completamente. Ese día no perdí nada importante. Ese día comencé a ganar mi verdadera vida. Gabriel se levantó de su silla con la elegancia de un hombre que había recuperado su dignidad. Y ahora, Mariana, quiero que sepas algo con absoluta claridad. Hizo una pausa dramática, mirándola directamente a los ojos. Ya has perdido. Has perdido todo lo que realmente importaba, y lo perdiste por tu propia arrogancia y estupidez. Mariana comenzó a llorar, pero Gabriel ya se dirigía hacia la puerta. No había más nada que decir. La guerra había terminado meses atrás, y él había ganado de manera absoluta y definitiva. Gabriel salió del edificio sintiendo que finalmente había cerrado el último capítulo de su vida anterior. Subió a su BMW nuevo, comprado con el dinero de su primera comisión importante, y se dirigió a su oficina, donde lo esperaba un día lleno de reuniones productivas y oportunidades emocionantes. Mientras conducía por las calles de Ciudad de México bajo el sol brillante, Gabriel reflexionó sobre la increíble transformación que había experimentado. Había pasado de ser un esposo sumiso y silencioso a convertirse en un empresario respetado, un padre orgulloso y un hombre completamente dueño de su destino. Esa tarde, Gabriel recibió una llamada de Emiliano con noticias emocionantes. Papá, Valeria y yo tenemos algo que contarte, estamos esperando un bebé. Gabriel sintió una alegría inmensa al escuchar la noticia. Iba a ser abuelo, y su nieto o nieta crecería conociendo a un Gabriel fuerte, independiente y exitoso. Nunca conocería al hombre que había sido humillado, sino al empresario poderoso en el que se había convertido. Esa noche, Gabriel se bañó con sales aromáticas, se puso su bata de lino favorita y salió a su jardín renovado. Las jacarandas que había plantado después de su divorcio estaban floreciendo magníficamente, más hermosas que nunca. Se sirvió una copa de vino tinto caro y brindó consigo mismo bajo las estrellas. Gabriel Mendoza Ortega había demostrado que subestimar a un hombre determinado era el error más costoso que una mujer podía cometer. Había convertido la peor humillación de su vida en el catalizador para descubrir su verdadero poder. Ya no era el esposo traicionado,
era un hombre libre, fuerte y completamente dueño de su brillante destino. La historia de Gabriel nos deja una lección profunda sobre el poder transformador que todos llevamos dentro. Durante 25 años, él había construido su identidad alrededor de ser el esposo perfecto, creyendo que su valor dependía únicamente de mantener unida a su familia y complacer a su esposa. Había aceptado humillaciones en silencio, había ignorado señales evidentes de traición y había sacrificado sus propios sueños por preservar una ilusión de estabilidad familiar. Pero cuando Mariana lo humilló públicamente en el momento más sagrado de su vida familiar, Gabriel descubrió algo que había estado dormido durante décadas, su fuerza interior auténtica. La humillación que debería haberlo destruido se convirtió en el catalizador que despertó al hombre poderoso que siempre había sido, pero que había mantenido oculto bajo capas de sumisión y conformidad. Gabriel nos demuestra que nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente. A los 52 años, cuando muchos creen que ya no pueden cambiar, él construyó una nueva identidad basada en sus propias capacidades y méritos. No solo recuperó su dignidad, sino que descubrió habilidades empresariales que ni siquiera sabía que poseía. La verdadera venganza de Gabriel no fue la destrucción de Mariana, sino su propia transformación en un hombre libre e independiente. Eligió convertir su dolor en poder, su humillación en motivación y su crisis personal en una oportunidad para ayudar a otros hombres que enfrentaban situaciones similares. Esta historia nos recuerda que las crisis más profundas a menudo contienen las semillas de nuestro mayor crecimiento. Cuando perdemos lo que creíamos que nos definía, tenemos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente sin esas limitaciones autoimpuestas. Gabriel perdió su matrimonio, pero ganó su verdadera identidad. Perdió la seguridad de lo conocido, pero ganó la libertad de crear su propio destino. La lección más poderosa de esta historia es que nadie puede definirnos, excepto nosotros mismos. Mariana creyó que Gabriel era débil, dependiente e incapaz de defenderse. Basó toda su estrategia de humillación en esa evaluación incorrecta, sin darse cuenta de que estaba despertando a su peor pesadilla, un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Gabriel nos enseña que el respeto hacia nosotros mismos no es negociable. Cuando finalmente decidió que merecía algo mejor que una vida construida sobre mentiras y humillaciones, encontró la fuerza para reclamar su poder personal. No esperó que alguien más lo rescatara. Se rescató a sí mismo con inteligencia, determinación y una planificación meticulosa. Esta historia también nos muestra la importancia de las conexiones auténticas. Gabriel encontró apoyo en Esteban, en Laura Cervantes, en su hijo Emiliano y en todos los hombres que reconocieron su valor y lo ayudaron en su transformación. Cuando nos rodeamos de personas que ven nuestro potencial y nos apoyan en nuestro crecimiento, podemos lograr cosas que parecían imposibles. El mensaje final de Gabriel es claro: subestimar el poder de un hombre determinado es el error más costoso que alguien puede cometer. Y más importante aún, subestimarnos a nosotros mismos es el error más costoso que podemos cometer contra nuestra propia felicidad y realización personal. Si esta historia te inspiró, déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Tu voz es importante. Dale like y suscríbete para seguir descubriendo historias transformadoras como esta. Haz clic en la siguiente historia que aparece en pantalla y déjate sorprender.